están, estimados amigos de este canal YouTube? Siempre he sostenido y sostengo que la discusión política, no solamente la discusión política, pero en este caso la discusión de los temas políticos, debe basarse, entre otros aspectos, casos, en experiencias, en datos, y no solo en pareceres, opiniones o ideología. Y me remito a los datos. En la primera vuelta de las elecciones generales 2021, el señor Castillo, entonces candidato de Perú Libre, no alcanzó más del 12% de la población con derecho a votar. No es un porcentaje, digamos, pequeño, 12% no es despreciable, como los peruanos son importantes, y un 12% de los peruanos pensaba que el señor Castillo era una opción para gobernar el país. Primera vuelta. Ahora, claro, si aparte del señor Castillo juntamos a otros partidos de tendencia de izquierda radical, Juntos por el Perú y otros más, yo diría que juntos no lograban llegar al 20% de la población total electoralmente hábil para votar. Entonces, yendo con los datos, en el 2021 quedó claro que en la suma, que en realidad era una suma teórica, porque nunca se llegan a juntar, es un problema de la izquierda en el Perú. Tienen tendencia a dividirse en pequeños grupos, nunca llegan a ponerse de acuerdo, excepto la época en que la llamada Izquierda Unida, valga el nombre, logró una articulación bajo el liderazgo de Alfonso Barrán. Una excepción en la historia de la izquierda, sobre todo de la izquierda radical en el Perú. Pero después de eso, solo tienen división. Miren, la bancada de Perú Libre, que obtuvo, digamos, un importante número de escaños parlamentarios, ¿no? Hoy día está dividida en 4 o 5 subgrupos. Entonces, eso es una confirmación de las reglas. Pero el centro y la derecha, políticamente hablando en el Perú, tampoco se han mostrado muy unidos. Es más, Castillo fue presidente por una circunstancia que solo puede ser explicada porque todos los partidos de centro y de derecha se dividieron en muchos candidatos. Entonces, con menos del 15% de la votación electoral posible en la primera vuelta, lograron pasar junto con la señora Fujimori a la segunda vuelta. Y la segunda vuelta ya Castillo no ganó por sus votos, sino ganó por el no voto de la señora Fujimori. Claro, tomaron todos los votos de izquierda, ya eso era 20%, pero no 51%. La diferencia es el antivoto de la señora Fujimori. Entonces, el señor Castillo salió presidente, no por una gran mayoría del pueblo peruano que a su vez mayoritariamente, valga la redundancia, optó por esa presidencia, izquierda radical, ni plan de gobierno tenía, sino porque el 80% de la votación, que es de centro o de derecha, se dividió entre 5, 6, 7, 8 candidatos. Y entonces la izquierda sí pudo juntar un 20%, alrededor de un 20% duro, más el antivoto de Fujimori, que en realidad, sin importar que era Castillo el que iba a ser beneficiado, votó solamente por no votar por la señora Fujimori. Y así sale el señor Castillo. O sea que, digamos que, en honor a la verdad y con los datos en la mano, el señor Castillo, ni toda la izquierda radical y menos radical, tenía más del 20% de voto propio. Pero por esas cosas que la democracia tiene y por esa mezquindad que muchos mostraron y falta de desprendimiento y falta de perspectiva de los líderes y de los candidatos de los partidos de centro y derecha, el más pequeño resultó ganando. Entonces, la aritmética y la política suelen estar relacionados, pero aquí siempre hay que poner los números, porque luego dicen el presidente ganó con la mayoría de los votos en un momentito. El presidente ganó con votos propios que no eran ni el 15% del total, con votos sumados de otras tendencias que podría llegar al 20% del total. Y con antivotos llegó y obviamente ganó la segunda vuelta. Yo creo que eso no está en discusión. Hay investigaciones no muy aclaradas sobre si hubo en algunas zonas del interior del Perú la transparencia suficiente. En otras palabras, hay dudas sobre si el voto fue respetado por los organismos electorales.
Lamentablemente hay dudas, pero nunca se pudieron probar. En consecuencia, el señor Castillo llegó con los votos legítimos democráticamente hablando. Sin embargo, no creía en la democracia, no cree en la democracia, como quedó evidenciado en sus 16 meses de gobierno. Y muchos de sus principales congresistas del Partido Perú Libre y de sus allegados y funcionarios y amigos que lo acompañaron en ese desastre de gobierno, mantuvo en vilo al Perú todos los días. Muchos de ellos, o casi todos, tampoco creen en la democracia. Hicieron todo lo posible por torpedearla, por malograr las instituciones, por crear el caos y enfrentar a unos peruanos contra otros. Entonces, viendo los datos de esta situación, que fue provocada porque el señor Castillo no tenía capacidad para gobernar y porque el señor Castillo tampoco tenía una mayoría en el Congreso. A veces nos olvidamos de esos temas que son apenas de diciembre, principio de diciembre, donde se produjo el golpe de Estado del señor Castillo. Entonces, el señor Castillo se disparó al pie y él mismo se renunció, digamos así, porque cometió delitos. La Constitución establece muy claramente. Y el resultado de eso fue un caos que la propia población que votó por él y algunos violentistas están ahí siempre, no son muchos, pero son, aprovechan esta situación de confusión, de caos, de falta de confianza, de falta de liderazgos, de desconfianza, diría yo como principal aspecto, aprovechan, digo yo, para producir caos, producir descontento, producir miedo, y están tomas de carreteras, incendiar locales públicos, ¿no? Y tratar de forzar a temas precipitados de asambleas constituyentes que no sirven para nada, para efecto de lo que necesita la gente, pero que se plantean como la gran salvación. ¿Cuántos son los violentistas? No digo la gente que está descontenta, porque seguramente descontentos somos la gran mayoría de los peruanos. ¿Pero cuántos son los que salen? ¿Cuáles son los violentistas de esa parte que salen? ¿Cuántos son violentistas? Yo diría que esos, los más radicales, que toman carreteras, que tienen armas hechizas, que tiran piedras, que tratan de tomar aeropuertos, deben ser, pues, por grupos, claro, entre 300, 500, 1000, 2000, dependiendo de la situación. Yo he calculado, así de manera general, que podrían ser, pues, unos 20.000, unos 30.000 en todo el Perú, ¿no? Ya, digamos 50.000, es bastante, ¿no? De diversas maneras están violentando y protestando. El Perú puede, por 30.000 o por 50.000 personas, ser llevado de las narices para lo que dicen estos que no son personas que intenten plantear lo que quieren plantear con base a ideas, con sustentaciones, con argumentos, sino con la violencia en el sentido de que o haces lo que digo, o apedreo, o incendio, o tomo las carreteras. Eso es una actitud dictatorial. Esa es una actitud abusiva, ilegal y anticonstitucional, ¿no? Si crees que lo que hay que hacer son cambios, por ejemplo, en la Constitución, bueno, plantea, defiéndelo, argumentalo, debate, susténtalo, pero no digas, o cambia la Constitución o yo sigo apedreando. Eso es un pensamiento dictatorial, no es democrático. Eso es una nueva manera de hacer terrorismo. Y yo no estoy terruqueando con esto. Porque el terrorismo, claro, dicen, ¿dónde están las armas? Claro, el terrorismo ya no es el que se planteó en los años 80 y principios de los 90, porque ese terrorismo fue derrotado, primero por el pueblo mismo, empezando por los campesinos, y segundo, por nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Derrotado. Entonces, esta es una nueva forma de sembrar terror. Y todo lo que siembra terror es terrorismo. No hay fusiles, no hay derrumbes de torres, no hay infiltración en instituciones, hay permanente, digamos, discursos violentistas y generan odio y confrontación, ¿no? Hay planteamientos radicales, pensamiento único. O piensas como pienso yo, o no sirves para nada. Eso no es democracia. Entonces, si hay, ya vamos a poner 50.000 violentistas, no estoy poniendo a todos los que salen a marchar, que son más, pero 50.000, creo que soy muy generoso. ¿Qué significa 50.000 de 33 y medio millones de peruanos? ¿No? Sería pues 3 millones sería el 10% más o menos, ¿no? 300.000 sería el 1%,
50.000 es, ¿no? Eh, la sexta parte. Y no deja de ser importante, bastaría que uno proteste para que sea importante. Pero si no hay argumento, si no hay sustento, es porque no hay consistencia. O aplican lo que yo digo, o punto. Oiga, pero explíquenlo. No, yo lo tengo que explicar. Así no es. Esa es una metodología senderista. Siempre los senderistas se han caracterizado por repetir bla, 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 una cuestión, el imperialismo, la derecha, etcétera, repiten como si fueran robots. A la hora de un debate, no tienen forma de debatir, no tienen forma de sustentar lo que dicen. Solamente empiezan a gritar y repetir como robots eso. Yo lo conozco, lo he visto en directo, y el mismo método sigue ocurriendo, ¿no? Un debate hay que sustentar lo que uno plantea. Y ese sustento tiene que, a la luz de quien nos escucha, ser pues, convincente. Pero el argumento no puede ser o lo haces porque simplemente es lo que yo digo. Eso es dictadura pura. Entonces, la aritmética, los datos también tienen que tenerse en cuenta. Y así como menos del 12% era el voto duro de Castillo y menos del 20% el voto de toda la izquierda, por lo tanto no son la mayoría. Importante sector del Perú que hay que escuchar, ver cuáles son sus argumentos, la defensa de sus tesis, para ver si son viables, y luego el 80% que tiene otra forma de pensar el Perú. Y ahí estamos la mayoría de los peruanos. No nos etiqueten, ¿no? Que decir que ahí están la oligarquía, la derecha, no, hay de todo. Creo que se debe generalizar, pero somos la mayoría. Entonces, la aritmética funciona y funciona, o, o con Castillo no debería repetirse, porque en parte ocurrió también porque fueron 7,5 millones los que dejaron de votar o votaron en blanco y viciado en la primera vuelta, donde no había razón para hacerlo. En la segunda, bueno, el antivoto de Fujimori era previsible. Entonces, 30.000 o 50.000 radicales no van a poder de narices hacer lo que quieren a los 33,5 millones de peruanos. Eso así no funciona la democracia. Y entonces, miramos los números, miramos los datos, nos ubicamos en la realidad, quizás empecemos a mirar las cosas con mayor tranquilidad, que los radicales sigan haciendo su radicalidad, pero que no pretendan involucrarnos ahí, y la mayoría, incluyendo los de izquierda, que pueden dialogar y que tienen algún argumento que defender, porque no es que nadie tenga toda la verdad sí mismo, que no, los de la izquierda también pueden tener argumentos razonables, hay que conversarlos, hay que debatirlos. No hay que tener temor al debate, no hay que tener temor a la diferencia. La democracia es diversidad y diferencia, no único pensamiento. Si hay un único pensamiento de cualquier lado, eso ya no es democracia. La democracia es debate, diálogo, discrepancia, argumentación, sustentación, debate, réplica, dúplica, y finalmente el pueblo decide con su voto. ¿Por qué le tienen miedo a eso? ¿Por qué quieren imponer un pensamiento que ni ustedes mismos, me refiero a los radicales de izquierda, lo pueden explicar? Y sobre todo, frente a preguntas tan básicas como esta. Quiere aplicar un modelo como el que dice un Estado que entra a la economía, que intente, ha fracasado cualquier intento de eso en el mundo, pero sí, intenta hacer eso aquí en Perú. Muéstrame un país que toma como modelo para hacer eso. Me dirán, no, cada país tiene su realidad. Ya, pues, pero uno que se acerque. No me va a decir ni Venezuela, ni Bolivia, ni Nicaragua, ni Cuba, por supuesto. Supongo que me dirá Argentina, que está en una crisis terrible de endeudamiento y un tipo de cambio que está ya al doble, el real, el blue, frente al tipo de cambio oficial. No me dirá también que el ejemplo es Rusia o China, porque esas dos realidades son muy diferentes a la peruana, y ninguna de las dos está en un esquema socialista propiamente dicho como el de hace 50 años. Entonces, ¿en base a qué estamos planteando? ¿Con qué argumentos, con qué datos, con qué experiencias, con qué casos? La responsabilidad de gobernar exige estudiar, exige prepararse. No importa qué tendencia tengas, pero tienes que tener tus fundamentos. ¿Por qué la izquierda radical solo quiere imponer el odio a la fuerza? ¿Por qué no argumenta? ¿Por qué no sustenta? ¿Es que acaso no tienen argumentos? ¿Es que acaso solo dicen cambiar la constitución? ¿Para qué?
Para que la educación sea adecuada, bueno, por eso no tiene que cambiar la Constitución, aplica una política educativa adecuada. Para que la salud sea de calidad, ¿qué dice la Constitución? En todo caso hay que cumplirla. Para que no haya robos, bueno, entonces cambia el Código Penal, cambia una ley, pero no la Constitución. En fin, podríamos hablar de esto mucho. Lo concreto es, no son la gran mayoría de peruanos los que están en estos temas radicales. Y hacen noticia. Lamentablemente dañan mucho al pueblo, porque cuando incendian empresas o fondos de agronegocios, están dejando miles de millones de dólares menos de exportación y muchísimos, miles de empleos que se pierden. Que la época de la cosecha es gran demandante de mano de obra. Y esa gente se quedó sin trabajo. Cuando toman una carretera y no puede ir una ambulancia a un hospital, el que fallece acaso es un gran potentado, una empresa transnacional, ¿no? Cuando cierran una carretera o impiden que el gas llegue o impiden que haya suministro de alimentos, ¿qué se perjudica? La población. Y sobre todo la población más pobre que tiene los alimentos la mayor parte de su gasto familiar. Cuando impide que el combustible llegue, ¿quién se queda sin gasolina? ¿El potentado? ¿El rico? No, la gran población que no tiene cómo transportarse. Si de alguna forma están atacando a los que dicen que son los enemigos del pueblo, bueno, hoy día el pueblo es el que está perjudicado. Los millones de microempresarios son los perjudicados porque no tienen negocio, no tienen forma. Ya la pandemia los había golpeado duro y ahora este aislamiento de algunas ciudades del Perú por unos cuantos, porque son unos cuantos, ¿no? Es una antítesis de lo que plantean. Están haciéndolo para luchar por los pueblos, por los pobres, y los pobres están siendo más pobres por ello. Creo que la población debe reflexionar sobre este tema y nuevamente poner los datos en una situación en la cual podamos empezar a hablar con tranquilidad, con base en datos, base en evidencia y ponernos de acuerdo no en todo, pero en algo. Así se hacen las cosas. Cualquier país del mundo. En Estados Unidos, en Rusia o en China. En Brasil, en Perú o en Singapur. No hay nada que inventar en eso. Pensemos solo.